Buenas tardes a todos los que ya se han empezado a conectar. Este es un episodio especial, un capítulo especial de Derecho al Día que hemos hecho en alianza con Tu Barco. Hoy tenemos un tema que es de mucha referencia y nos han consultado mucho por nuestras diferentes plataformas y es el divorcio. Le doy la bienvenida al doctor Manuel Brunal y al doctor Cristian Aguilar para hablar y abordar este tema. Bienvenidos. Doctor Manuel Brunal, cuéntenos a las personas que ya se han empezado a conectar los aspectos generales sobre el divorcio. De pronto hay personas que están atravesando por esta situación o están viendo la posibilidad de iniciar un trámite de estos y quisieran conocer de qué se trata, qué se necesita, ante quién se solicitan los divorcios. Bueno, hablemos inicialmente del divorcio civil. El divorcio es el rompimiento del matrimonio civil y el matrimonio es un contrato entre dos personas, un hombre y una mujer, dice bien claro el artículo, que se unen para procrear y para tener una vida en común. Y es un contrato. ¿Qué quiere decir que es un contrato? Que las partes tienen que someterse a las cláusulas de ese contrato. Y en este caso, ¿cuáles serían las cláusulas de ese contrato del matrimonio? Pues las causales previstas en la ley para poder pedir el divorcio. No basta con que yo quiera el divorcio. En el caso civil yo tengo que argumentar algunas de las causales que contempla la ley. En vía de ejemplo, la infidelidad, porque una de las razones del matrimonio es convivir y ser fieles uno al otro. Y para que el divorcio prospere, la persona que invoca una causal no basta solamente que la invoque, sino que además tiene que probar ese hecho. El caso más difícil de probar dentro de todas estas causales es precisamente la infidelidad, porque eso es como tan íntimo, tan reservado y hay muchas dificultades. Hay otras causales como el maltrato, que puede ser físico o puede ser también moral, de palabras. En estos casos, pues, para la cuestión de las causales digamos, de hechos de maltrato de palabras, pues tendría que tener pruebas, testigos que den fe de que verdaderamente el marido o la mujer está maltratando de palabras, ofendiéndola, disminuyéndola. Entonces, con pruebas verbales podría ser o con grabaciones se podría demostrar ese hecho. Y si se trata de agresiones físicas, pues lógicamente que esas agresiones dejarán huellas y esas huellas son fáciles de demostrar. Incluso se puede ir a un centro médico para que el médico certifique o pedir pues que lo remitan a las entidades correspondientes de medicina legal para que la medicina legal certifique esos maltratos. De todas maneras, pues, el derecho no basta lo que yo diga, sino lo que yo pruebe. Como el matrimonio también conlleva la unión física de los cuerpos, o sea, las relaciones íntimas. Este también es una causal cuando uno de los cónyuges se niega a tener esas relaciones, porque uno de los fines del divorcio es procrear. Y lógicamente que para procrear tiene que haber una relación íntima. Si una de las partes se niega a esto, que puede ser trasladándose de la habitación conyugal a otra habitación, pues lógicamente que esa separación no va a permitir que haya esa relación, o que uno de los cónyuges abandone el hogar y se haya a vivir en otra parte, pues tampoco podría haber esas relaciones y eso sería una causal para pedir el divorcio. Esto lógicamente hay que demostrarlo, de que mi compañera o mi compañero abandonó el hecho conyugal o se fue a vivir a otra parte. Si se fue a vivir a otra parte, solamente basta demostrar que la persona está por fuera. ¿Sí? Y este hecho de estar por fuera también da origen a otra causal, que es la separación por más de 2 años. Si la persona está por fuera del hogar por más de 2 años, además de la causal de la no cohabitación, también da lugar a que por haber sustraído del hogar por ese tiempo, esa es una causal para pedir el divorcio. Entonces,
Repito, en derecho todo hay que probarlo, no basta lo que yo diga, sino lo que yo pruebe. Además, el divorcio puede hacerse de dos formas. Una que es la consensual, o sea que las partes se ponen de acuerdo para divorciarse. Y en este evento, si las partes llegan a un acuerdo, solamente pues hay que, digamos, acudir al notario, porque se puede hacer por notaría, y allá se firma una escritura donde se establece pues el divorcio, se hace la separación de bienes, si hay bienes, y también si hay hijos, la responsabilidad y las obligaciones que cada uno de los padres adquiere con cada uno de los hijos. Entre otras obligaciones está la educación, la salud, etcétera. Esto en cuanto al divorcio civil. Ahora, ¿qué pasa con el matrimonio católico? El matrimonio católico es un dogma y el Estado colombiano es un Estado laico, lo que quiere decir que está separado de la religión. La religión es aparte y el Estado es aparte, el Estado es laico. No solamente la religión católica tiene, digamos, ascendencia a un matrimonio, todos los grupos religiosos, cristianos, mahometanos, cualquiera que sea, que satisfaga los trámites que la ley exige para que se le reconozca ese matrimonio, lo pueden hacer y, lógicamente, también tendrán su divorcio. En el matrimonio católico, por ser una cuestión de un dogma, que son religiosos, no hay divorcio. Es decir, porque el Estado no tiene competencia para ir a disolver un matrimonio que es un dogma que hace que es de competencia de la religión del Estado eclesiástico. Entonces, en este caso del matrimonio católico, lo que hay es una separación, digámoslo así, es decir, que la ley asimila las causales con la ley civil. Es decir, el divorcio no es como el matrimonio civil, sino que la ley le quita los efectos civiles a ese matrimonio católico, porque el Estado, como lo dije, no puede reconocer la cuestión del dogma, sino las cuestiones civiles que ese matrimonio conlleva. Entonces, se pide es la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, lo que conlleva pues a la liquidación de esa sociedad conyugal y lógicamente también hay que tener en cuenta los aspectos pues, de los hijos, si los hay, que el juez también tiene competencia para esto, para establecer las obligaciones de los padres. Queda entonces claro que existen dos caminos. Las personas pueden o hacerlo de mutuo acuerdo, que permite la ley sea ante una notaría y para ello no hay que enunciar ninguna de las causales, sino simplemente manifestar que es voluntad de la pareja, del matrimonio, separarse. Y existe el camino judicial, donde sí tendrán que atenderse, invocarse, y no solamente invocarse, sino demostrar la causal que se está presentando para que el juez pueda proceder entonces con el divorcio. Hay unas causales que son objetivas, otras subjetivas, dependiendo de si hay un responsable o no hay un responsable. Entonces, muy común que se presente la solicitud del divorcio cuando han pasado 2 años de separación de cuerpos. Esto es una causal objetiva. Sin embargo, todo eso ha tenido recientemente, el año pasado, en el 2019, un desarrollo jurisprudencial. En temas de divorcio y en temas de familia, en términos generales, siempre se va evolucionando porque las cortes, las altas cortes se van pronunciando y van dando un enfoque un poco más amplio a lo que la ley dice. Entonces, el doctor Cristian me gustaría que nos comente que a nivel jurisprudencial, qué nuevas interpretaciones o alcance se le ha dado respecto a las causales. Nos estamos ubicando en el escenario judicial, la pareja no se puso de acuerdo, tiene que ir a invocar una causal. ¿Qué ha dicho la Corte sobre estas causales? Es importante, antes de entrar a precisar lo que ha hecho la Corte, plasmar de que el artículo 854 del Código Civil es pues, la norma que establece cuáles son las causales del divorcio. Este artículo plasma 9 causales. Sin embargo, en desarrollo jurisprudencial, inicialmente la Corte Constitucional, estas 9 causales fueron divididas en causales subjetivas y causales objetivas. Las causales subjetivas son las llamadas al divorcio sanción o causales sanción.
mientras que las causales objetivas son las llamadas causales remedio, que son las invocadas para pues, trámites cuando el divorcio se tramita por una de estas causales, pero no se busca determinar que alguno de los cónyuges ha sido culpable de la terminación de ese vínculo matrimonial. Precisando las primeras 6 causales, hablando de la causal número 1, 2, 3, 4, 5 y la causal 7, estas son las causales objetivas, que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional son las causales que dan sanción, mientras que la causal número 6, la causal número 8 y la causal número 9 son las objetivas, que son las causales llamadas remedio. Centrándonos en el desarrollo jurisprudencial y hablando un poco más extenso, en el 2019, estas causales que inicialmente eran objetivas y que no daban ningún tipo de sanción, fueron variando y la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que si bien son causales objetivas, hay que revisar puntualmente qué llevó a que fueran objetivas o qué llevó a que se configurara una causal objetiva. Y si efectivamente esa causal objetiva, como es la separación de cuerpos judiciales por más de 2 años, que es la causal número 8, se propició porque el esposo, como se ha escuchado mucho, se le acabó el amor, y la Corte ha dicho que esto no se puede tener como una causal objetiva, sino que al juez le corresponde indagar más a fondo y determinar qué propició esa causal. Y si efectivamente se demuestra que el cónyuge que la invoca fue el que propició el rompimiento del vínculo matrimonial por X o Y motivo y que el cónyuge inocente no invocó la causal que podía ser en un momento subjetiva y que se convirtió en objetiva, le corresponde a la Corte sancionar ese divorcio no como causal objetivo, sino como causal subjetiva, porque a pesar de haber sido separación de cuerpos por más de 2 años, quien lo propició fue, quien solicitó el divorcio fue quien propició el rompimiento del vínculo matrimonial. Eso en cuanto al desarrollo jurisprudencial. Y haciendo un poco, pues, como para no dejar como la incertidumbre, cuál es la causal número 1, cuál es la causal número 2, es importante mencionar, como lo manifestó en su intervención el doctor Manuel, que la causal número 1 es la infidelidad y que, como él lo dijo muy bien, es muy difícil de probar, pero que se puede probar con los testimonios de la familia. En derecho de familia, el testimonio más importante, más allá de los testimonios de terceras personas, es el testimonio de los familiares, porque son situaciones que se presentan mucho en el ámbito privado de las relaciones de pareja. Entonces, los testimonios de los familiares, sumados con elementos adicionales como fotografías, como testimonios de terceras personas, todo esto va sumando para convencer al juez de que efectivamente la persona ha incurrido en la infidelidad. Incluso puede que se encuentre por fuera del término, porque inicialmente las causales subjetivas tenían un término para invocarse, que es un año desde el momento en que se conoció, se tuvo conocimiento del hecho dañoso, que pues, propició el rompimiento del vínculo matrimonial. Pero, sin embargo, a pesar de que ya transcurrió este año y se logra demostrar dentro de una causa objetiva que el vínculo matrimonial se terminó por infidelidad, esta infidelidad puede tenerse en cuenta por el juez para sancionar un divorcio sanción y que correlativamente tenga un beneficio o una indemnización para el cónyuge inocente, que es algo que también se me pasó y que quiero precisar. Es importante, existe el divorcio sanción y el divorcio remedio, que pues las personas lo conocen como divorcio remedio, pero es el divorcio que no trae ningún tipo de efecto sancionatorio para el cónyuge que lo invoca o para el cónyuge que propició el rompimiento del vínculo matrimonial, contrario al divorcio sanción, que lo que trae es una indemnización para el cónyuge que no propició el vínculo matrimonial y que tuvo que sujetarse a los comportamientos contrarios a la moral del cónyuge, y como tal tiene un beneficio de que debe ser indemnizado por haber sido un cónyuge inocente durante todo el vínculo matrimonial. Eso en cuanto a las causales y los cambios jurisprudenciales. Ese tema que ha tocado el doctor Cristian es de la mayor importancia. Era muy frecuente, lo vemos pues desde nuestra práctica desde la firma, la causal de separación de cuerpos. Hoy en día, porque eso es una jurisprudencia de la Corte, pero digamos que ha sido ampliamente aplicada ya a nivel de jueces de familia, es muy importante y es como una carga adicional que se le puso al operador judicial, donde tiene que ir más allá. Recibe una solicitud de divorcio donde se informa que hubo una separación de cuerpos por más de 2 años. Él deberá indagar, revisar qué hubo detrás de esa separación, si realmente fue un tema que se dio entre ellos y consensuado incluso, o realmente detrás de ello puede haber un maltrato, puede haber
otras situaciones donde se pueda llegar a establecer una responsabilidad patrimonial. Es un tema clave, reciente, ampliamente aplicado hoy en día y al que se le debe poner la lupa a las personas que en ese momento estén atravesando por estos procesos de divorcio y que se encuentren separados. Doctor Manuel Brunal, hablemos sobre los bienes. ¿Qué se debe esperar de un divorcio? Porque primero está el proceso de divorcio y posterior viene el proceso de la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Qué bienes entran? Hay algunas personas que han hecho capitulaciones, otras personas tienen bienes propios, otras personas a sus bienes propios, es decir, los que adquirieron antes del matrimonio se le han hecho inversiones, han, digamos, con dinero de la sociedad conyugal construido, modificado, ampliado y esto ha generado un mayor valor. También al momento pues de la separación de los bienes se tiene que tener en cuenta qué ha quedado por fuera y qué se incluye. Bueno, el divorcio indudablemente conlleva a la liquidación de la sociedad conyugal. La sociedad conyugal está constituida por los bienes, aquellos que se han adquirido desde el momento en que las personas se casaron. Esa es la regla general. Las personas generalmente se casan personas que no tienen bienes. Es una pareja que va a comenzar una vida y en el transcurso de 10, 15 o 20 años adquirieron un carro, adquirieron una casa o dos casas, adquirieron una finca, etcétera, etcétera. Esos bienes que se adquieren desde el momento en que la pareja contrajo matrimonio hacia el futuro, hasta el momento en que se vaya a hacer la liquidación de la sociedad, son los bienes que hay que dividir como bienes de la sociedad conyugal. Como son dos socios, o sea, el cónyuge y la cónyuge, en general la partición es un 50% de cada uno. Ahora, hay casos diferentes a esta situación. Primero, hay lo que se llaman las capitulaciones matrimoniales, que son aquellas reglas que los esposos contemplan de que tales bienes no ingresarán a la sociedad conyugal, ya sean bienes propios o bienes que se vayan a adquirir posteriormente dentro de la sociedad conyugal, que así lo establecen las capitulaciones matrimoniales. Esos bienes serán de cada uno de los cónyuges que lo adquieran. Lo mismo el mayor valor que adquiera esos bienes. Por ejemplo, al principio al comprarlo valían 100 millones, después valen 150. Este incremento también será para el cónyuge dueño de ese bien. Eso, si se hace, esas capitulaciones que tienen que ser previo al matrimonio. Siempre las capitulaciones son previo al matrimonio. Otros bienes que por regla general no entran, ya sea adquirido antes o después del matrimonio, son los bienes que se adquieren a título gratuito, como las donaciones que hace una persona a otra persona, que se recibe a título gratuito porque es una donación. También los bienes que se heredan, porque esos bienes los reciben por herencia y no es parte del fruto del trabajo de las partes, ¿sí? Y también entran dentro de la sociedad conyugal aquellos mayores valores que adquieren los bienes dentro de la sociedad conyugal. Es decir, pueda que dentro de las capitulaciones matrimoniales se excluya un bien, pero se deje abierta la puerta para que ese bien, si se incrementan valores, ese mayor valor sea parte de los bienes de la sociedad conyugal. Pongamos el ejemplo de una finca que se dice que se deja por fuera, pero no se dice más nada. Y esa finca prospera, se hace mejor pasto, se mejor cerca, una piscina, construir una casa dentro de la finca, entonces eso le da un mayor valor. Ese mayor valor que fue incrementado dentro de la sociedad conyugal, se supone que fue con dinero de la sociedad conyugal y por lo tanto ese mayor valor sí entra dentro de la sociedad conyugal. Quiero llamar la atención siempre porque es un caso que no se conoce mucho, en el caso de la lotería. Generalmente la gente piensa que se ganó la lotería, esa plata es de él porque luego que la compró y no es parte de un trabajo, es decir, no es fruto de trabajo como lo es el arreglo de una casa, la compra de una casa, que es la plata de la sociedad conyugal. Acá simplemente una de las partes compra un pedazo de lotería o lotería completa y se la gana. Parecería pues que ese dinero podría no ingresar a la sociedad conyugal porque no hubo un esfuerzo de las partes. Pero sin embargo,
Ya sobre ese punto la jurisprudencia ha sido muy clara y ha dicho que ese dinero que yo tomé para comprar esa lotería era dinero de la sociedad conyugal. Por lo tanto, esa lotería hace parte de la sociedad conyugal. Muy claro ese punto. Yo quisiera entonces entrar a hilar más delgado frente a ya el nivel probatorio. Digamos que queda claro que ingresa, que no ingresa y más el tema de las capitulaciones. Pero ya a nivel probatorio existe una carga, porque las personas, mientras no se divorcien, mientras no liquiden sociedad conyugal, en el transcurso del matrimonio adquieren bienes a nombre de uno u otro. Y mientras ese bien, por ejemplo, la señora compra una casa y está a nombre de ella puede disponer de esa casa porque es la propietaria, pero tendrá posteriormente en una eventual liquidación que revisar qué hizo con la venta de la casa y reponer ese 50% que le correspondería a su cónyuge. Es decir, viene todo un tema probatorio de saber qué se adquirió, qué se enajenó en el transcurso del matrimonio y saber entonces, llegada la liquidación de los bienes, que no es un punto menor, sino de la mayor importancia, revisar cómo se van a presentar y cómo se van a distribuir los bienes que existen al momento de la liquidación, pero también los que existieron, los que digamos, salieron de la sociedad, cómo podrían llegar a compensarse. Y como eso es en doble vía, también estamos hablando de las deudas. No en pocas ocasiones, cuando estamos en instancia judicial, el tema de los pasivos es sujeto de debate, porque la jurisprudencia ha dicho, y la ley también lo dice, que hay unas deudas que son personales, las tarjetas de crédito, otras deudas que yo voy a presentar dentro de un proceso para que se resten y se reconozcan dentro de la sociedad conyugal, tienen que tener un punto que es crucial, que es la trazabilidad. Va más allá de enunciar que una persona me prestó 100 millones de pesos, incluso a nivel ya de casuística nos ha pasado, llegan incluso con el testigo, la persona que supuestamente prestó este dinero, pero no se trata solamente de presentar una letra, de mencionarlo, enunciarlo, sino de mostrar la trazabilidad, que ese dinero salió de una parte, ingresó a esa parte, a uno de los cónyuges que adquirió este pasivo y que ese pasivo posteriormente fue invertido en la sociedad conyugal, en tal vez la remodelación de una casa, la compra de un bien. Es decir, es bastante alta la carga de demostrar el dinero de la deuda que quiero hacer valer, cómo llegó a la sociedad conyugal y cómo se invirtió en la sociedad conyugal. Doctor Cristian, tu experiencia en este tema. Hemos escuchado mucho en la práctica que las personas dicen que quieren no recurrir, atendiendo a la causa que se invoca en divorcio, tienden a pensar que por el hecho de haber salido victorioso en un divorcio sanción, esto también va a tener repercusiones a nivel de los bienes. Es importante precisar que una cosa es lo que se consigue dentro del divorcio respecto al divorcio sanción o el divorcio remedio, y otro es muy diferente a los bienes que se adquirieron durante la vigencia de la sociedad conyugal. El hecho de que usted haya salido victorioso en un trámite de divorcio contencioso por posesión de efectos civiles por una causal sanción, no quiere decir que esto vaya a tener repercusiones a nivel de los bienes. Eso suele escucharse mucho, que usted gana en un trámite por divorcio sanción y entonces usted también le va a quitar todos los bienes a su cónyuge. Eso no funciona de esa manera. Entonces quería hacer esa precisión antes de entrar pues en materia a nivel probatorio. A nivel probatorio y pues explicando la sociedad conyugal, es importante entrar a colación lo que ha dicho la Corte Suprema. La Corte Suprema ha dicho que durante el vínculo matrimonial tanto el cónyuge como la cónyuge son libres de administrar sus bienes o los bienes que adquieren a título personal dentro de esa vigencia, y pueden venderlos, pueden vender, comprar, mejorar, y sin ningún tipo de repercusión para la sociedad conyugal. Para la sociedad conyugal la repercusión entra a tener en cuenta desde el momento en que se disuelve y se deja en estado de liquidación, porque ya estos bienes se retiran de la administración de cada uno de los cónyuges y pasa a ser de la administración directa de la sociedad conyugal, hasta tanto pues se liquide y se determine y se adjudique a quién le corresponde cada uno de los gananciales, porque en términos de sociedad conyugal se habla de gananciales. Entonces, cuando hablamos, un ejemplo, una propiedad que adquirió la cónyuge, de la cónyuge María, adquirió una finca durante la vigencia del matrimonio con José, y resulta que María dice que la finca le costó 50 millones, pero durante toda esa vigencia ella la mejoró y ya la finca vale 200 millones.
Entonces, hay que poner presente desde el punto de vista contencioso, tenemos que tener en cuenta que se dividirá 50 y 50, tanto el activo como el pasivo. O sea, que si esa finca vale 200 millones, inicialmente María la compró en 50, pero ahora vale 200 millones, lo que se dividirá son los 200 millones, no los 50 millones que María inicialmente compró, en los cuales inicialmente compró la finca María. ¿Por qué? Porque es un bien que se adquirió durante la vigencia de la sociedad conyugal, no se hicieron capitulaciones y tampoco se subrogó sobre el mismo. Diferente fuera que María, antes de casarse con José, hubiese hecho unas capitulaciones sobre los bienes futuros y hubiera aclarado de que los bienes que se adquirieran antes del matrimonio pues no entrarían a la sociedad conyugal, o en su efecto fuese un bien que María hubiese tenido un bien inicialmente y fuera vendido ese bien que no era propio de la sociedad conyugal, lo fuera adquirido durante el matrimonio y con ese dinero fuera adquirido otro bien y lo fuera subrogado. Si ese fuera el escenario, el bien no entraría. Pero como estamos hablando de un bien que compró María durante la vigencia de la sociedad conyugal, el matrimonio con José, y ese bien tuvo un mayor valor, ese bien se tiene que dividir por ese mayor valor. ¿Cómo se prueba esto? Con la escritura de compra-venta, por medio del cual adquirió el dominio del bien o la posesión del bien, por demostrando que efectivamente el bien con una valor comercial ya dejó de costar lo que inicialmente se adquirió y ahora tiene un valor comercial mucho más alto, ¿cierto? Lo mismo para los pasivos. Posiblemente María, al momento de casarse con José, no tenía pasivos, pero durante la vigencia de la sociedad conyugal adquirió ciertos pasivos en provecho de la sociedad conyugal. Aquí es importante hacer claridad de que los pasivos que se reconocen dentro de la sociedad conyugal no son todos, son los pasivos que sean en provecho o en beneficio de la sociedad conyugal, que le demuestren un mayor valor o que se hayan incluso adquirido para beneficio de la sociedad conyugal o para manutención de la familia. No se puede decir que María quiera meter las 50 tarjetas de crédito que tiene y con las cuales compró cosas para su mamá, para sus primos, para su hijo extramatrimonial. Todos esos pasivos que María adquirió en provecho de terceras personas y no en provecho de la sociedad conyugal, no pueden pretender que se hagan valer dentro de la sociedad conyugal, porque la ley ha sido muy clara que es el pasivo que está en provecho de la sociedad conyugal. O sea que si María quiere meter una tarjeta de crédito como un pasivo y quiere decir, sí, yo lo incluí como en beneficio de la sociedad conyugal, tiene que demostrar la trazabilidad, demostrar que efectivamente fue para mejorar la casa, para hacer reformas a la casa o para comprar el mercado de la familia, porque en un momento estuvieron cesantes a nivel laboral, entonces pues se utilizaban las tarjetas de crédito para la manutención de la familia. En ese orden de ideas, esos pasivos sí se reconocerían, pero si María utilizó su tarjeta de crédito para comprarle una casa a su mamá, ese pasivo no puede pretender que sea la sociedad conyugal. Entonces, los elementos probatorios puntuales, ya centrándonos en el tema, son las escrituras por medio de las cuales se adquiere el dominio de un bien, ¿cierto? Los pasivos que se demuestren en provecho de la sociedad conyugal y que se tenga trazabilidad de los mismos. Si estamos hablando de vehículos, los certificados de tradición, tarjetas de propiedad de vehículos, que demuestren qué fechas se adquirieron y que esas fechas coinciden con la iniciación del vínculo matrimonial y la disolución del vínculo matrimonial. Eso en términos a nivel probatorio, doctor Alexander. Básicamente es los títulos de propiedad que se tengan sobre los bienes, tanto móviles como inmuebles, y los pasivos que se puedan certificar con sus respectivos certificados de trazabilidad de la adquisición y en provecho de la sociedad conyugal. Quisiera tocar un tema de mucha vigencia en este momento y tiene que ver con una de las causales, que es la violencia. Hoy en día, y también lo dice la ley y ha tenido desarrollo jurisprudencial, ¿qué se entiende por violencia? Violencia no solamente física, sino existe la violencia emocional. ¿Cómo se debe asumir un proceso donde se está alegando este tipo de violencia, doctor Manuel? Como ya se había dicho anteriormente, en derecho no basta lo que yo alegue, sino lo que yo pruebe. Si estamos en el caso de violencia, ya sea física, violencia moral o maltrato, yo tengo que demostrarle al juez que eso realmente existió. La violencia física tal vez sea la más fácil de demostrar porque deja huellas, y los golpes, los maltratos, en fin, hay maneras de demostrarlo a través de un dictamen médico. Generalmente
producido por medicinas legales, donde certifica que efectivamente la persona muestra hematomas, golpes producidos por otra persona o con un medio contundente. Ese es un medio para demostrar que efectivamente la persona recibió esos golpes. Ahora, que era también otra supuesta pregunta, ¿esos golpes realmente se los profirió la persona que ella dice, o sea, el marido, o esos golpes los recibió de otra persona? Porque casos se dan en que incluso la misma supuesta víctima se golpea, se maltrata y se da contra la pared y se da golpes en los brazos para demostrar de que el supuesto marido fue quien le golpeó. Eso hay que también manejarlo con mucho cuidado. Y la cuestión moral, pues, no es física, es precisamente los insultos, los maltratos, las agresiones verbales, las imputaciones falsas que yo le haga a la pareja diciéndole que es una grosera, que es una infiel, que esto y lo otro. Son, pues, atentados contra la tranquilidad y la moral de las personas. Pero esta situación, por no dejar huellas físicas, es más difícil de demostrar. De todas maneras, hay medios con personas que hayan escuchado, por ejemplo, los improperios que el supuesto marido o la supuesta mujer le hizo uno al otro. Los medios probatorios de esta naturaleza generalmente provienen de la familia, porque son los más allegados al círculo de ese matrimonio, porque las personas extrañas, pues necesariamente o por lo general están fuera del ámbito del hogar de ese matrimonio y es muy difícil que suceda y sobre todo, incluso si están peleando en ese momento y insultándose y viene alguien, de una vez las parejas se quedan quietas, no siguen insultándose y como si no pasara nada. Pero como esto es reiterado, entonces las personas que más llegadas son a esa pareja son los familiares. Entonces los familiares son las personas indicadas para dar testimonio de esto. Aquí sucede un fenómeno contrario a lo que es la generalidad de los testimonios, porque la generalidad de los testimonios es que entre más afinidad haya entre las personas, menos creíble es, porque si voy a testimoniar a favor de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, en otro proceso, por ejemplo, un proceso penal, eso le resta credibilidad, porque hay un aspecto de afecto que induce a que la persona no diga la verdad, sino beneficiar a la otra persona. Acá en derecho de familia, el fenómeno es contrario, se le cree a los familiares más cercanos porque son los únicos que pueden dar testimonio de eso porque están cerca de esa pareja y ellos son creíbles porque por ese acercamiento. También, pues, digamos, si hay una empleada que sea testigo de los hechos que se presentan, de un insulto, pues este testimonio también es valedero. En general, pues, digamos, los maltratos morales, los maltratos, pues, que prácticamente no dan huellas, pero que se pueden demostrar tal vez como lo hemos señalado. A todos los que hoy nos acompañaron y dejaron sus preguntas, vamos a estarlas contestando al pie de este video. Recuerden que somos Brunal Abogados, somos una firma líder en los temas que tienen que ver con familia y este es un programa semanal, Derecho al Día. Bienvenidos todos a los doctores Cristian Aguilar y Manuel Brunal. Muchísimas gracias y feliz tarde.